Saludos queridos amigos. ¿En qué consiste el pacto por el empleo que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha venido anunciando y que ha venido presentando formalmente en los últimos meses? Hoy buscaremos la respuesta con dos distinguidos invitados que nos conceden el honor de recibirles en el plató amplio y plural de TV Azteca Honduras. Estoy honrado de recibir en nuestra casa al director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, abogado Armando Urtecho, y al oficial de política económica de la mencionada institución gremial de los empresarios, don Alejandro Cafati. Abogado Urtecho, buenos días, es un gusto recibirle. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, y aquí estamos para poder dialogar sobre los temas fundamentales del país. Muchísimas gracias, don Alejandro, es un placer recibirle de nuevo. No, un placer para mí volver a estar con usted, don Darío, y sobre todo hablar un tema que es tan importante, no solo porque viene del sector privado, sino porque creo yo que es el sentir de todos los sectores hondureños. Les agradezco a ambos su presencia. ¿Gustan de un cafecito para empezar la mañana? Muy bien, gracias. Por favor. ¿Con azúcar, sin azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar, como debe ser. Como debe ser. Como correcto. debe ser. Ya en un instante se los serviré con mucho gusto. Don Armando, ¿por qué saludaron al 2024 levantando al cielo una bandera negra? Bueno, usted nos conoce más, pero desde el gobierno anterior y 2 años de este gobierno no se quieren tratar los problemas fundamentales del país. La bandera negra representa un llamado de atención de que hay que sentarse a dialogar sobre los verdaderos problemas del país. No los problemas de un sector ni de un partido, sino los problemas del país. Y eso al parecer no quieren sentarse a dialogar. Es más fácil confrontar, es más fácil criticar, hacer chistes de las cosas, pero no tomar en serio los problemas del país. ¿A qué atribuye usted eso? Primero creo que o no tienen interés o las personas que están dirigiendo el país, ¿verdad?, en las secretarías de Estado no estaban preparadas para gobernar. Perdóneme, don Armando, pero eso de que no tienen interés me es difícil creerlo, porque ¿a qué gobernante en su sano juicio le interesaría no abordar los asuntos que tiene que resolver? Pero si un gobernante y su equipo solo les interesa la parte política, entonces posiblemente no les interesen los verdaderos problemas de los ciudadanos. Pero si la parte política es consustancial con resolver la calidad de vida de la gente. Sí, pero cuando usted habla de política en forma general, pero cuando está hablando político partidista que solo se quiere mantener en el poder, como hizo el gobierno anterior, entonces estaríamos exactamente igual hoy. Enuméreme 2 o 3 de esos asuntos nacionales que usted considera que los gobiernos no han atendido y que deberían ser prioridades. El empleo, la salud y la educación. Don Alejandro, ¿en qué cifras se refleja esa falta de atención a los asuntos nacionales? Bueno, primero, en el mensaje de la Nación de COEP, nosotros hacemos un diagrama o un diagnóstico de la situación del país y luego hacemos un llamado propositivo. Ahí mencionamos en el tema laboral 2.3 millones de personas con problemas de empleo. Y me refiero no únicamente a las personas que no tienen un empleo, que son una cantidad significativa, sino también a la gran cantidad de hondureños que están en la informalidad. A mí, como profesional de la economía, me da pena escuchar a muchos funcionarios públicos decir que se han creado empleos, pero en la informalidad. ¿De qué le sirve al país la informalidad? 75% de las personas que están ocupadas hoy son informales y son personas que hoy no tienen un empleo formal digno, que no tienen seguridad social, que no tienen derecho a vacaciones, y es uno de las banderas que tiene el sector privado precisamente, poder formalizar este empleo. ¿Cuántos empleos se han generado en los últimos 2 años de gobierno? En los últimos 2 años de gobierno, empleos formales no pasan los 1000 empleos formales, de acuerdo con cifras del Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Cuántos deberían generarse en Honduras anualmente para absorber la población económicamente activa que se va integrando al mercado productivo? Bueno, si sumamos la cantidad de personas que tienen problemas de empleo más la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son cerca de 950,000, podríamos estar en una cifra anual de por lo menos 100,000 empleos formales. Cuando me dice usted problemas de empleo, ¿a qué se refiere concretamente? Concretamente me refiero a las personas informales y a las personas desocupadas. La informalidad es un problema para el país y no solo porque no le da un trabajo digno al ser humano, que es
el fin supremo, así como lo dice la Constitución del país, sino también en calidad de impuestos. Una economía informal no tributa, por ejemplo, y la falta de tributos se traduce en menores servicios, como lo mencionaba don Armando, de educación y salud. Aquí, lastimosamente, quieren seguir pescando en peceras y así ya no se puede hacer. Pescando en pecera. ¿No le parece que esa cifra de 100,000 es muy baja? Sí. ¿No son unos 200,000 muchachos los que cada año cumplen 18? Mire, aquí el ideal sería poder tener la cantidad de empleos necesarios que está demandando el mercado, que son cerca de 150,000, 200,000. Evidentemente no tenemos las condiciones para hacerlo. Con una generación de empleo formal de 100,000 anualmente para los próximos 8 o 12 años, Honduras podría satisfacer, digamos, los problemas económicos de la población. El problema es que no estamos llegando ni a un 5% del empleo que necesitamos. ¿Usted comparte, don Armando, que no se ha generado empleo ni por cerca de lo que se necesita? No, no se ha generado. Hubo una crítica hacia el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Eduardo Sí, Facusé, sí. porque él mencionó que solo se habían generado 77 empleos formales Sí, entre septiembre del 2022 y septiembre del 2023. sí. Y esa cifra está señalada no porque lo dijo don Eduardo Facusé, es que eso está determinado en las cifras señaladas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es sector formal. Entonces, hablamos del sector formal privado, porque puede ser que en el gobierno se hayan generado empleos públicos que se registran también en el Seguro Social, Seguro Social, sí. pero del sector privado, 77 fueron los generados, registrados entre septiembre del 2023 y septiembre de 2022, septiembre de 2023. Eso es, perdóneme la palabra, alarmantísimo. Sí. Eso es escandaloso. Sí. 77 empleos formales 77, nada más. y cuestionan en un a año. cuestionan a don Eduardo Facusé por lo que lo dijo, pero no ha dicho eso es falso porque ahí están las pruebas. Las pruebas las da el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ujú. ¿Por qué levantamos la bandera negra nuevamente? Precisamente para llamar la atención, porque si no, cada vez se van a ir más los hondureños al exterior y nos vamos a quedar solamente con la gente que no quiere trabajar, la gente que quiere trabajar en el gobierno, el que quiere recibir los salarios sin trabajar. Pero nosotros ocupamos la gente en el sector privado, que es la que genera el desarrollo. Abogado Urtecho, en contraposición a esa denuncia de un líder empresarial distinguido, respaldada por todos ustedes, el asesor presidencial don Manuel Zelaya ha expresado, y tenemos aquí una imagen del tuit en el que lo dijo, que el año 2023 ha sido registrado como un año de récord de registros históricos en generación de empleo, llegando a decir cosas de tal gordura como esta, que es un año en el que se generó empleo como nunca en la historia de Honduras. Hágame entender eso. Sí, es que seguro él está mencionando, el expresidente, la generación de empleo en el exterior. Pero aquí en Honduras no creo que se hayan generado esos empleos, a menos de que estén hablando del sector público. Mire lo que dice. El crecimiento de la inversión pública surge de la voluntad política de Xiomara Castro Zelaya, de una extraordinaria gestión macroeconómica y fiscal de Riximga. Me imagino que se refiere a Rixi Moncada. a Rixi Moncada, que generó, le falta un acento aquí, la ejecución ministerial y el mayor empleo de la historia. Sí. El mayor empleo de la historia. Seguramente él está promoviendo su candidata, ¿verdad? Y posiblemente por eso es el mensaje. Pero en realidad, en el fondo, si usted le pregunta al ciudadano que si es cierto la mayor generación de empleo de la historia, entonces no habría la gente haciendo grandes colas o haciendo filas, para obtener un empleo. Entonces esto es una mentira. Yo no digo que es una mentira, yo lo que digo es que él está en política, entonces él va a hablar de manera política. Bueno, ¿en qué consiste? Vamos a la verdad. Ajá. Y vamos a lo serio. ¿En qué consiste el planteamiento del sector privado para un pacto por el empleo? Nosotros hicimos una presentación al gobierno que todavía está en revisión
tiene 10 puntos. 10 puntos. El primer punto es sobre seguridad jurídica en el país. Nosotros creemos que debe haber un compromiso serio sobre seguridad jurídica. La seguridad jurídica no solamente es asegurarle a las empresas sus condiciones para desarrollarse en el país. Tiene que darse seguridad jurídica en mano de obra, tiene que darse seguridad jurídica en una energía competitiva en el país. Lo mismo que el acceso al crédito, cómo debe hacerse, no se pueden estar cambiando las reglas de un día para otro. Lo mismo que hay las compras públicas a las MIPYMES, o sea, regular todas estas situaciones. Sabemos que se ha hecho algunas labores, alguna labor de mejoramiento en el ONCAE, por ejemplo, a través de la Secretaría de Transparencia, pero tenemos que ir más allá de solamente dar el formato, sino que dar la verdadera seguridad. El desarrollo de políticas públicas no se están desarrollando en este momento. Usted no va a ver no se ha promovido ningún tipo de política pública sectorial o territorial en el país. Para empezar por el primer punto, digámoslo así, tenemos varios aspectos sobre seguridad jurídica, pero también está el punto sobre lo que nosotros hemos llamado dinero en el bolsillo de la gente. Usted recordará, el presidente del COEP propuso a los ciudadanos que rebajaran del 15 al 12% del impuesto sobre la renta. ¿Para qué? Para que la gente tenga más dinero en su bolsillo, pueda haber más compra y se dinamice más el circulante y pueda haber mayor atracción de la gente para tener algo de en su bolsillo para mejorar sus condiciones de vida. ¿Tienen un dato de cuánto sería el impacto en la economía de los ciudadanos de la reducción del 15 al 12? Miren, eso es, vamos a ver, un impacto en la economía como tal es bien complicado de sacarlo, porque esto podría ser incluso un elemento de doble filo o justificar al gobierno de por qué no tomar una medida de este tipo. Lo que nosotros le estamos diciendo es que con todos los problemas inflacionarios que tenemos, reducir en 3% el impuesto sobre la venta de los productos que compra esencialmente la familia le va a garantizar más dinero para poder invertir y dinamizar la economía en lo demás. Nosotros hemos hecho los estimados de cuánto podría representar esto para el Estado, el impacto económico hacia el Estado. Sí. Sin embargo, nosotros nos hemos limitado, digamos, a publicar las cifras o a mencionar incluso algunas cifras de este tipo, porque ha habido una característica en este gobierno, y es que cualquier número que venga desde el sector privado siempre es tomado de manera política y usado muchas veces en nuestra contra. En ese sentido, si nosotros decimos una cifra y luego esa cifra pareciera o no fuese la aproximada, luego a nosotros nos tipifican desde cuentas oficiales como fake news, ¿no? Entonces, en este sentido, yo me quiero limitar a decir una cifra en ese momento, pero sí mencionarle que tenemos un estimado del impacto económico. Lo comprendo. Pero el mayor impacto lo iba a tener la persona, el ciudadano. El consumidor. Y nosotros dijimos que el consumidor iba a tener por lo menos en su bolsillo al menos 10 millones del circulante en el primer año. O sea, entre todos los ciudadanos, 10 millones es bastante. Es Son 10 millones que significativo. entraría a todo el comercio del país. Pero hay que sentarse, dialogarlos y tomar una decisión. ¿Se pueden hacer? Sí, se pueden hacer si tienen la voluntad. Antes de apartarnos de ese acápite específico, ¿no sería eso desajustar las cuentas públicas, que haya falta de dinero para el presupuesto del gobierno? Si dinero tienen, si no lo ejecutan, el presupuesto no está siendo ejecutado al 100%. Entonces, si hace una reducción, no van a sentir nada, hombre. Además, están pidiendo préstamos para todas las cosas que no sabemos en qué se van a utilizar. Y entonces, va a haber un regalo de la República Popular de China, que no lo decimos nosotros, sino que lo han dicho los funcionarios, ¿verdad? Que tampoco sabemos cómo se va a distribuir ese regalo. Entonces, Falta de seguridad jurídica y políticas públicas para generar empleo, dos de los primeros aspectos. Son 10, los otros 8 los vemos en el transcurso del foro, que necesitamos detener un minuto para la publicidad. Disfruten de su café, por favor, distinguidos. gracias.
Analizamos esta mañana al detalle el planteamiento del sector privado sobre un pacto por el empleo que le ha dejado en el tapete al gobierno de la República. Abogado Urtecho, usted me dijo está en estudio en manos del gobierno, ¿ya ustedes se lo llevaron a sus escritorios? Nosotros hicimos la entrega a través del presidente en el mes de septiembre y luego en el mes de octubre se le hizo entrega al Consejo Económico y Social CES, donde están los trabajadores y el gobierno representados. Hasta este momento no ha habido respuesta. ¿Quién es la parte del gobierno que está en el CES? En el CES está, hoy la preside la secretaria de Trabajo y están incorporados la Secretaría de Estado en la Presidencia, el secretario de Estado en CEFIN y otros, no, esos tres. Desde septiembre hasta hoy, que ha corrido bastante agua bajo los puentes, ¿han dicho algo? No han dicho, ni siquiera vamos a revisarlo, vamos a analizarlo, ¿nada? Vamos a proponerlo. No ha habido ninguna respuesta escrita. Nosotros esperamos pues que para poder bajar la bandera negra tenemos que tener un diálogo sincero realmente, si quieren, ¿verdad? Y si no, pues ahí se quedará la bandera, ¿verdad? Porque si no, la próxima que vamos a poner ahí es la bandera de Honduras a media asta. Porque es Honduras la que está sufriendo. Eso iba a decirle, pero es que no es un asunto de la bandera negra o la bandera roja o la bandera de otro color. Es decir, se trata de que de por medio hay un problema gravísimo. Sí, así es. Un problema gravísimo, porque sin empleo no hay ni siquiera los mínimos niveles de dignidad para una familia, mucho menos acceso a una calidad de vida suficiente para los integrantes de la familia. Continúenos detallando, por favor, don Armando, los otros puntos importantes de ese planteamiento. Otro de los aspectos es sobre la estrategia de formalización empresarial. Si nosotros no formalizamos las empresas, como se lo dijo Alejandro al inicio, aquí creen que decir que sí se ha generado empleo a través de empleos informales, eso es un desarrollo. Nosotros creemos que no. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se lo dice, y este año acaba de sacar el informe el día de ayer, que nosotros vamos a peores circunstancias en el empleo y que lo que los gobiernos deben de hacer es formalizar las empresas para que haya un desarrollo sostenible. Si no hay desarrollo, si no hay empresa, pero formal, nosotros podemos tener mucho emprendimiento, pero si no lo formalizamos, no le estamos dando la seguridad ni al generador del empleo, ni al empleado. Nosotros ocupamos que la gente esté registrada en el Instituto de Seguridad Social. Y dijeron que todo eso lo habían facilitado antes. No. Y que aquí en un abrir y cerrar de ojos se podía formalizar. No, a ver, es que formalizar para nosotros no solamente es registrarlo en la Cámara de Comercio. Ahí no, ese es el primer paso. ¿Y cuáles son los otros? Los que sí. entorpece el gobierno, pues. Bueno, esas empresas tienen que tener acceso a un crédito, primero. Sí. Tienen que tener posibilidad de un acceso al crédito. Tiene que haber apoyos económicos a esas empresas. Sí. Aquí se ha cuestionado, y luego la simplificación administrativa. Son tres aspectos dentro de este gran universo. Pero, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? Aquí se ha cuestionado que las empresas, las grandes empresas, se llevan las grandes exoneraciones. ¿Ok? ¿Y por qué no dicen, bueno, entonces, así como hicieron con el plan al haber eliminado la ley de empleo por hora? Bueno, eliminemos la ley de empleo por hora, pero no dieron una alternativa. Bueno, en esto debe ser exactamente igual. Demos la alternativa. Usted quiere eliminar las empresas, las grandes y exoneraciones. Ok, dele la alternativa, pues. Dele cuáles son las alternativas. No existen alternativas. Entonces, nosotros para formalizar la empresarial a nivel nacional, porque no, aquí hay otro componente, es que creen que el país solo es Tegucigalpa y San Pedro Sula. Exacto. No están pensando en las empresas que hay en Copán, ¿sí? que hay en Ocotepeque, que hay en Gracia, en Colón, Empira, en Colón. Sí. No están viendo ese aspecto. ¿Sí? Entonces, nosotros le estamos diciendo, hay que formalizar las empresas a nivel nacional. ¿Sí? Hay que registrar las empresas y a los trabajadores a nivel nacional. No puede ser posible que solo estemos hablando, estas son las zonas donde más votos hay y por lo tanto solo ahí enfoquémonos. Solo lo están viendo desde el punto de vista político electoral, no lo están viendo como desarrollo. Y ese es el problema que tenemos. No, el planteamiento nuestro es general, es para todo el país.
Choluteca. ¿Cómo es posible que nosotros eliminamos un tratado de libre comercio con Taiwán sin haber negociado primero el tratado de libre comercio? Bueno, no sé si va a ser libre el tratado de libre comercio con China, no sé si será libre, pero va a haber un tratado de comercio. De comercio. ¿Y por qué eliminaron este tratado que tenía los beneficios para los productores y los trabajadores hondureños? Entonces, no sabemos. Entonces, ¿qué va a pasar con la zona sur en ese aspecto? Se ha levantado la bandera y le han dicho los camaroneros, mire, aquí tenemos este problema. Pero nadie dice absolutamente nada. Es más fácil ir al mercado y decir, mire, voy a sancionar a fulano porque le aumentó a la tortilla. Pero vaya, ese no es el verdadero problema. Exacto, ese no es el verdadero problema. ¿Quiere acotar algo? Sí, yo quiero mencionar dos ejemplos concretos de lo que estaba mencionando don Armando ahora. El tema del agro en Honduras. Honduras ha sido históricamente un país agroindustrial, agroproductor. Desde la pandemia de la COVID-19 hasta la actualidad, el sector agro ha sido el único sector que no se ha recuperado y lo poco que se ha hecho se ha dejado de hacer. Y voy a poner un ejemplo concreto, el programa de producción y vivienda de Banprovi. Un programa que es muy bueno, que no solo le da acceso a la vivienda a los hondureños de clase media y ahora de clase social, un muy buen proyecto, sino que también le permitía a los pequeños y medianos productores fondos de garantía para poder bancarizarse formalmente en el sistema. ¿Y qué pasó? No hay fondos. Desde julio del 2022, el programa de producción y vivienda no tiene fondos. ¿Por qué no tiene fondos? Porque el gobierno no ha dictaminado los decretos para que el Banco Central le gire cerca de 10,000 millones de lempiras que necesita el programa. Formalizar decretos es todo el problema. Dictaminar, porque los fondos de Banprovi salen del Banco Central. De acuerdo. Como salen del Banco Central, tiene que haber un dictamen de Banco Central y la Secretaría de Finanzas diciendo que existe el espacio fiscal. ¿Y eso dónde está trabado? En presidencia, no sé dónde está trabado. El problema es que hoy Banprovi no tiene dinero ni para vivienda ni para producción. Entonces, ¿cómo quieren que generemos empleo? ¿Cómo quieren que dinamicemos la economía? Si no hay acceso a esos créditos. Y es un programa muy bueno, creo que es, y me voy a atrever a decirlo, el mejor programa que tiene este gobierno en este momento. Y es tan exitoso que no lo están usando. ¿Cuándo funcionó? ¿El 2022 funcionó? El 2022 funcionó, pero funcionó medio año, porque le aprobaron los fondos en enero y en julio, de tan bueno que era, se quedó sin fondos. Entonces, de julio del 22, no hay fondos para todo 23. No hay fondos ni para producción ni para vivienda en Banprovi. Y eso es culpa y responsabilidad de la Banco Central, de la Secretaría de Finanzas, del Congreso, de la Casa Presidencial, yo no sé de quién, pero lo cierto es que por decisiones políticas, hoy los productores no tienen fondos para poder ¿Cuál era el otro ejemplo que quería aportarnos? Y el otro ejemplo es el tema en el sur de las camaroneras. Mire qué interesante. El gobierno se jacta de decir que es un gobierno del pueblo y que nació y que se creó en las calles. Cuando el sector privado protestó en el sur, precisamente por las decisiones arbitrarias, le echaron al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, los acusaron de terroristas y nombraron al ministro de Seguridad para que los investigara. Entonces, ¿hay libertades o no hay libertades de expresión en Honduras? ¿Cómo quieren entonces que estemos dialogando, que estemos sentados si al final cuando uno decide, y esta es una acción no la primera que se toma del sector privado, y no me refiero a siempre la manifestación va a ser la última expresión, digamos, para poder demandar algo. Si no hay los accesos, si no hay las cercanías, incluso, yo me voy a atrever a decirlo, pareciera que hay funcionarios que no quieren, que odian al sector privado, que son enemigos del sector privado, aunque digan lo contrario. Don Armando, ¿cuáles son los otros pilares de ese planteamiento de ustedes? Otro de los pilares es la ampliación, bueno, nosotros le llamábamos ampliación del decreto legislativo 048-2022, que venció en mayo del 2023, que era para la reactivación, la recuperación de la MIPYME. No es para la gran empresa. Esa es una propuesta que se hizo desde inicios del año 2023 para que se reactivara ese decreto para beneficio de la MIPYME. Para la MIPYME en forma general, ya sea esta agrícola, de comercio, donde se requiera ¿En qué consiste esa reactivación? Esa reactivación era para darle beneficios económicos y financieros y una reducción en un impuesto para las MIPYMES. No es para la gran empresa. Eso, sí es cierto que ellos quieren generar empleo, ahí es donde debemos de empezar.
por generar empleos con la MIPYME, pero empleos formales, no de los empleos que sugieren algunos analistas. Y el otro aspecto era la formalización, al incentivo a los MIPYMES. Casi toda la propuesta de generación de empleo aquí es para la MIPYME, no es para la empresa grande. El planteamiento no es para la empresa grande. La empresa grande está desarrollada. Lo que tenemos que desarrollar y mejorar son las condiciones para la MIPYME, para el desarrollo de la MIPYME. Entonces, ¿qué es lo que estábamos proponiendo? Mire, usted recordará que en el gobierno anterior nosotros propusimos que muchas empresas están funcionando en MIPYME informalmente. ¿Y por qué funciona informalmente? Porque los costos para formalizarse son tan altos y que el gobierno muchas veces solo, y no digo este gobierno, digo los gobiernos, usualmente tienden a castigar a quien se va a formalizar. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo empecé con una pequeña empresa de hamburguesas, me fue bien, pero mejor me quedo en la informalidad. Bajo de agua. Sí, ¿por qué? Porque no, yo tengo que pagar, tengo que registrarme en el Seguro Social, tengo que registrarme en el RAP, tengo que registrarme en el Infop. ¿Y qué va a ocurrir? Yo voy, porque eso está ocurriendo en este momento, yo voy al Seguro Social para registrar. A reclamarlo primero a registrarse y después a reclamar los derechos derivados del pago de esas obligaciones y no tiene la atención. Va al Infop y no tiene la compensación por lo que contribuye. ¿A eso se está refiriendo? Sí, no. A ver, yo voy hoy informal. Sí. Yo estoy informal. Quiero registrarme en el seguro para darle seguridad a mi trabajador. ¿Y qué pasa? Pero usted inició sus labores en el año 1998, por decir algo. Sí. O en el 2000. Desde entonces han pasado 25 años, entonces usted me debe 25 años. Entonces, pague. Entonces mejor me quedo en la informalidad. Sí, por supuesto. Entonces, ¿quién está perjudicando a la empresa? Por supuesto. No, está perjudicando al trabajador. Déjeme detener la plática un minuto para darle la palabra a nuestros anunciantes. Prohibido olvidar que somos empresa privada y que debemos incluir anuncios. La generación de empleo está íntimamente ligada con el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es medido en varias cifras. Una publicación reciente del gobierno dice que el crecimiento de la inversión pública en América Latina en el 2023 ubica a Honduras en el primerísimo lugar con 91%. Y dicen que la fuente es el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe del 2023. ¿Por qué me deja ir esa mirada usted? No, porque mire que... Yo no soy el culpable de eso. No, claro. Yo solo se lo estoy trasladando. Claro. Va a dispararle usted al mensajero y no al mensaje. No, cuando usted estaba leyendo o escribiendo la imagen, me estaba acordando de un libro que me recomendó un profesor de economía, que se llama Cómo mentir con estadística, ¿verdad? Y es precisamente lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Miren, el tema de la inversión pública, acá el gobierno ha tenido una muy fuerte crítica nacional e internacional de que no ha podido ejecutar el presupuesto como lo mencionaba don Armando al inicio, tanto de inversión como de gasto corriente. Ese tema de la inversión pública, yo le voy a decir algo, es cierto que hoy tenemos más dinero de inversión pública del que teníamos antes presupuestado, pero ejecutado sí exactamente igual como ha estado. Entonces da lo mismo. Exactamente. Este incremento se da precisamente porque el gobierno cree que los subsidios a la energía eléctrica, que el 40% lo paga el sector privado, Es inversión pública. es inversión pública, que el subsidio a los combustibles es inversión pública, que los subsidios, ya ni me acuerdo cuántos subsidios hay, pero hay otro subsidio más adicional, es inversión pública. Solo en temas de subsidio nosotros hemos contabilizado cerca de 13.000 millones de lempiras anuales que deben pagarse, ¿no? Entonces, obviamente, si usted suma 13.000 más los 9.000 millones de lempiras que hay en inversión productiva que no ejecutan, más el programa de la red solidaria que andan cerca de 3.500 millones adicionales, usted empieza a sumar todo el gasto social. Le va a ganar a toda América Latina. Obviamente, ¿verdad? Yo le estoy 100% seguro que si México pone los mismos indicadores que nosotros tenemos, nosotros no vamos a llegar ni a una tercera parte
y la inversión pública que tiene México, ¿verdad? Entonces, esto es precisamente lo que me comentaba mi profesor con el libro de Cómo mentir con estadísticas. Ese ha de trabajar o en el Banco Central, ese profesor suyo, o en el Ministerio de Desarrollo Económico. En el de desarrollo económico, quién sabe. Seguramente, después me lo cuenta. Don Armando, ¿hay algún otro de los pilares fundamentales que quiera usted enunciarnos? Bueno, creo que es importante hablar sobre los planes de arbitrio de las municipalidades. Creemos que ha habido un poco de abuso de las municipalidades, aunque nosotros tuvimos un acuerdo con la AMON en el periodo pasado, en el sentido de tratar de armonizar lo que eran los planes de arbitrios. Creemos que las empresas van a llegar a las municipalidades si no les cargan demasiados impuestos. O las tasas. O las tasas. No, impuestos también. Pero tasas e impuestos, o ¿cómo se llama el otro? Contribuciones a las empresas. Yo quiero salirme de San Pedro Sula o de Tegucigalpa, quiero irme a otro polo de desarrollo, por decir algo, como se hizo con el agua de Yohoa. Se instalaron varias empresas ahí, pero ¿qué es lo que ocurrió? Automáticamente al año siguiente aumentaron los impuestos y las tasas, y las empresas dijeron, bueno, entonces es más grave venirse aquí que haberme quedado en San Pedro Sula. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros hemos pedido ahí es favorecer la formalización también para que esas zonas se desarrollen, porque nosotros cuestionamos lo que eran las sedes, pero no permitimos el desarrollo en cada una de las municipalidades del país, en lugar de incentivar ese aspecto. Creemos que eso es importante, pero para eso se necesita dialogar y plantear las cosas en una mesa. Puede ser que nosotros tengamos una visión que posiblemente esté equivocada. Bueno, entonces ellos nos dirán, eso no es cierto, esto es verdadero, esto podemos cambiar. Eso solo se sabrá si se discute. Se discute. Sí. Puede ser que nosotros no tengamos toda la verdad, como obviamente no la tenemos, pero sí estamos haciendo los planteamientos. Y el planteamiento del Pacto por el Empleo del COEP se lo ha planteado al gobierno. ¿Solo es entre ustedes y el gobierno? ¿No están invitando a nadie más? A ver, no. El planteamiento nuestro, como usted vio en el mensaje de la Nación 2024, que se prestó el 8 de enero, fue precisamente diciéndole que aquí deben incorporarse la academia, la sociedad civil, las iglesias, todo el que tenga algo que proponerle al país para desarrollarlo adecuadamente. Este gobierno actual no ha seguido un plan de nación. No hemos tenido absolutamente nada. Lo que teníamos al inicio del gobierno fue un plan de gobierno, pero no de nación. Entonces nosotros queremos establecer un plan de gobierno, pero construido con todos. Entonces, ¿ustedes no sienten que hay un espacio para el sector privado en la ejecución de una agenda de la construcción de un Estado socialista? No ha existido. Ni siquiera ha dialogado. ¿Y qué es Estado socialista? A ver que nos expliquen también qué es Estado socialista. Tampoco lo sabemos, porque nunca se lo han planteado. ¿Cuántas veces se ha reunido el presidente del COEP con la presidenta de la República? 2 veces, creo. ¿En los si 2 no me años? equivoco, en los 2 años. ¿Y qué se ha derivado de esas conversaciones? Bueno, cuando se ha hablado con ella, se han avanzado algunos temas, ¿verdad? El problema es que hay una distancia. Si en realidad no se necesita hablar con el presidente varias veces, pero si se deja establecido. Del escritorio de la mandataria se deriva para que lo ejecuten secretarios de Estado y trabajen en la carpintería facilitando esas condiciones que ustedes exigen. ¿Eso no se da? No se da. No se ha dado. O sea, sí tenemos puedo decirle que podemos tener una reunión con el canciller para algunos temas, con el secretario de Desarrollo Económico sobre esto, pero desarrollar los temas para el país no lo hemos hecho. Hemos ido a aspectos puntuales que ocupa la empresa, en forma general. Entonces, si tenemos que hablar con la secretaria de Trabajo, hablamos sobre los puntos que necesita desarrollarse en algún lado, por decir, que no haya desempleo en Choluteca. Bueno, hablemos con la ministra para ver cómo podemos hablar para mejorar estas condiciones. Pero un desarrollo que venga de arriba para abajo no existe. ¿Qué opina usted del nombramiento del exdirector del SAR como secretario de Finanzas? Bueno, esperemos que no sea un nombramiento político, sino que sea un nombramiento eminentemente técnico.
que entienda que el funcionario es para servir, no para cuestionar. Si nosotros es como que nosotros estuviéramos siempre cuestionando a los funcionarios. Nosotros no cuestionamos a los funcionarios, nosotros hacemos propuestas. Si hace esa propuesta no nos gusta, no nos gusta su propuesta, se la rechazamos por estos argumentos. Pero de sacar una bandera y decir y atacar a la persona o a la institución, eso no es una respuesta. Nosotros creemos que es necesario sentarse, dialogar y esperemos que el señor haga el cumplir la verdadera función para el que está nombrado en la Secretaría de Finanzas. ¿A qué se refieren, don Alejandro, cuando desde el sector privado están lamentando que no hay políticas públicas ni legislación pro empleo en Honduras? Bueno, yo le pregunto a usted, en estos últimos 2 años, ¿cuántos decretos, tanto ejecutivos como legislativos, ha visto para fomentar el clima de inversiones y la atracción de inversiones en Honduras? Ninguno, cero. En Honduras, imagínense, ayer estaba revisando las estadísticas casualmente. Honduras proyecta que para el cierre de 2023 van a haber cerca de $800 millones en inversiones extranjeras directas. Está bien. El 95% de esos fondos es reinversión de utilidades. ¿Qué decimos que es reinversión de utilidades? Préstamos entre empresas, compra de acciones, algo evidentemente financiero. De empresas que ya están instaladas hace mucho tiempo. Es reinvertir el dinero, compra de maquinarias, pero no es en expandir la empresa, no es en atraer nuevas empresas. ¿Por qué no se están creciendo las empresas en Honduras? ¿Por qué no hay nuevas empresas en Honduras? La única forma de generar empleo es precisamente que haya nuevas empresas en Honduras. En estos últimos 2 años, ¿cuántos señores han venido por los aeropuertos con una maleta de capital para decir buenos días Honduras, quiero invertir? ¿Cuántos han venido? Muy pocos, muy pocos. No voy a decir que ninguno, pero muy pocos, muy pocos. Y los que vienen a sondear y luego se encuentran con un congreso de más de 180 días paralizados, se encuentran con los planes de arbitrios que una municipalidad dice algo y la otra dice lo contrario, y a veces son empresas que tienen sus nichos de operaciones de producción en un municipio y su comercialización en otra, tienen que haber contabilidades diferentes, se encuentran con declaraciones desafortunadas de secretarios en contra de empresarios, porque no es en contra del sector privado, muchas veces van en contra de empresarios y se encuentran al final del día con invasiones de tierras, que ese es un problema muy importante que no se ha solventado. Hemos tenido reuniones, precisamente nosotros desde el COEP reconocimos en su momento cuando la mandataria creó la comisión precisamente para poder ver el problema de invasiones de tierras en la zona norte y zona sur de Honduras, pero desde ese momento hasta ahora muy poco, nada ha habido. ¿No ha avanzado? No. Las invasiones han seguido. Las invasiones donde había producción está paralizado. Entonces usted no puede generar empleo ni desarrollo en esta zona. Nosotros creemos que tiene que haber más agilidad. ¿Y los asuntos que se judicializaron han avanzado? No. Los empresarios hicimos una encuesta en el mes de noviembre. En el mes de noviembre las circunstancias seguían iguales. ¿Cuánto se tardaba en resolverse un caso judicial de una invasión? Se determinó que 3 o 4 años para que le resolvieran y le restituyeran 4 años. 4 años. Entonces, ese es uno de los casos. En los siguientes casos, que básicamente en el departamento de Colón y en Choluteca, los jueces les da miedo resolver. Los policías dicen que ellos no quieren ir a cumplir una orden judicial porque después les van a decir que paralicen la acción, porque políticamente dijeron no, paralicen eso. Que eso lo vemos un poco raro porque ¿cómo es posible que un juez ordena la ejecución y vienen los administrativos y dicen no se ejecuten? Puedo ponerle lo de las tierras del padre que se conocen. Un juez ordenó después de 10 años el desalojo y luego la secretaria de Derechos Humanos llegó diciéndole a la policía que no ejecutara la orden. ¿Con qué autoridad? Ahí es donde sobre una decisión judicial. Así es. Sobre la orden judicial, ¿sí? La secretaria de Derechos Humanos dijo, ustedes no pueden desarrollar. Y la policía tuvo que ir. ¿Y ahí se detuvo la cosa? Y ahí se detuvo, ahí sigue el problema. Entonces usted no le da seguridad a la inversión. ¿Y por qué?
Porque aunque el Poder Judicial haya resuelto, no se ejecutan las decisiones. Y eso es lo que ocurrió en las tierras de las denominadas tierras del padre. Siga aquí, por favor. Hablamos con Hechos en TV Azteca Honduras. ¿Hay algún aspecto final que quiera comentarnos, don Armando Urtecho, sobre el planteamiento del Pacto por el Empleo del sector privado? Bueno, dos aspectos, Sí. así sencillos, rápidos. Primero, cuando se revisó la parte de educación, creemos que es necesario que se sienten a hablar con todos los involucrados de la educación por una sencilla razón. ¿Cómo es posible que quieran bajar la calidad de la educación promoviendo a los alumnos que salieron aplazados y que, aunque salgan aplazados, los promuevan al siguiente grado? La promoción automática. Automática. Eso nos parece horroroso porque estamos formando muy mal al alumno y el futuro no es prometedor en ese caso. Nosotros creemos que eso tenemos que revisarlo con seriedad, con responsabilidad, en la que hablen no solamente el docente, tiene que hablarlo también el padre de familia. ¿Cómo es posible que le digan a la educación privada, miren, hagan lo mismo que hacen en el público? No, nosotros vamos a trabajar más de los 200 días, pero también queremos que el alumno que le van a dar el certificado es porque pasó, no porque le dieron automáticamente su pase al siguiente grado. Claro. Eso nos parece que hay que revisarlo, porque si no estamos generando profesionales mediocres. Y el segundo aspecto, que nosotros también lo señalamos en el aspecto, es la Unión Europea ha emitido una disposición que se le denomina Reglamento de Cero Deforestación, en el cual, si nosotros no hacemos absolutamente nada durante este año, antes del 1 de enero, los productos que se exportan de parte de Honduras a Europa van a ser paralizados. No se va a poder vender a Europa. Y nosotros no hemos visto ninguna acción que quiera hacer el gobierno. Es decir, Europa anuncia que el 1 de enero del 25 cierra las puertas a productos hondureños si Honduras no ha cumplido ¿con qué? Con haber cumplido con que no haya deforestación en el país. Que haya hecho algún plan sobre la reforestación. Por ejemplo, ¿cómo es posible que van a paralizar los productos como aceite de palma africana, cacao, producción de cacao, café? ¿Y cuál era el otro? Banano. Banano, sí, pero hay otro producto. Eso hoy, el propio país está diciendo, mire, construyeron una carretera entre Olancho y Gracias a Dios. Esa carretera está destruyendo un bosque. Eso va a ser señalado en ese informe. Entonces van a decir, ¿para qué? Ganadería, perdón. Ganadería. Pues si nosotros estamos planteando eso, es para que nosotros tomemos acciones, para que no vaya a paralizarse aún más los productos. El mayor comprador de café en Europa para Honduras es Alemania. Con esa disposición, si no se verifican... Se cierran las puertas de Alemania para el café hondureño y eso sería con unas consecuencias salvajes. Así es. Y lo mismo pasa con el cacao o con el aceite de palma africana. Lo mismo va a ocurrir. Pero esos son los temas que nosotros tenemos que abordar. Usted va a decir, bueno, el daño es para las empresas. No, señores, es para el país. Pero de todos modos, bueno, digamos que es para las empresas el daño. La caficultura no está en manos de una empresa. Toda la caficultura está en manos privadas de empresas familiares. Familias pequeñas en todo Honduras. De familias. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que los va a dejar botados ahí? Tenemos que tomar unas acciones, claro, pero no las podemos tomar allá en mayo o en junio de este año. Claro. Don Alejandro Cafati, ¿por qué hay poca disponibilidad de divisas en los bancos para las empresas? Miren, ese es un tema que desde el sector privado nosotros hemos venido denunciando prácticamente todo el año anterior. ¿Cuál es la explicación? Mire, primero la explicación es muy sencilla. El gobierno, en una lógica de democratización de la divisa para que el pequeño tuviera acceso a los dólares, hoy ni el pequeño ni el grande tiene, ha puesto la subasta de divisas, que es algo que ya existía en el país. Sin embargo, hay una particularidad ahora. Aparte de ir a la subasta, que anteriormente usted iba y si usted ocupaba 1 millón, iba a la subasta y le daban el billón de dólares,
Hoy lo que el gobierno está haciendo es decir, ok, don Armando Urtecho ocupa $1 millón para pagar a sus proveedores de lo que sea en el exterior. Sí. Ok, tráigame el comprobante de que usted necesita $1 millón. Y a veces, y si no lo tiene, no, pero fíjese que usted necesita pagarlo dentro de 3 meses. En 3 meses le vamos a dar $1 millón. Ahorita lo ocupa don Darío Vanegas, que tiene el compromiso mañana. Que tiene compromiso mañana. Sí. Y eso es inadmisible, pues, porque estamos permitiendo, estamos regulando, como en los 90, que hubo una crisis de dólares, mediante una lista, quién puede y quién no puede comprar dólares. Y eso no es una democratización. ¿Es falta de disponibilidad? No, hay dólares en Honduras. Es un tema administrativo del Banco Central que no le permite a los empresarios, a los ciudadanos, incluso de a pie, poder comprar dólares. ¿Usted duda de que el propósito sea democratización en el acceso a la divisa? Mire, yo no creo que sea una democratización, porque al final del día usted si evalúa, incluso el gobierno anterior del presidente Zelaya, también tenía el mismo comportamiento. Hubo un tipo de cambio prácticamente fijo durante todo su gobierno. Hoy estamos teniendo lo mismo porque se cree o falsamente que devaluar el empira es negativo para la economía londinense y es un daño que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay altas incertidumbres económicas, políticas y sociales. La gente quiere tener su dinero protegido. ¿Y cómo lo protege? Tanto la persona de a pie como el sector empresarial, con dólares. ¿Cuál es el daño que se le provoca a las empresas con esa falta de acceso a las divisas? Mire, primero se elevan los costos. Primero. Lo otro es que necesita más tiempo ahora para poder adquirir los dólares para comprar a sus proveedores y genera también un compromiso con los proveedores extranjeros. Hoy, a usted, el empresario hondureño, tiene que pedir anticipado 3 o 4 meses el producto para poder cumplir con sus obligaciones extranjeras. Y sobre todo, le estamos privando a los inversionistas de poder colocar su dinero en otro lado. Que ¿Usted es cómo libremente. interpreta eso, abogado Urtecho? Yo lo pongo de manera práctica, para que usted lo pueda y el público lo pueda entender. Nosotros queremos generar la industria farmacéutica. Para poder traer todos los insumos se pagan en dólares del exterior, no se pagan en lempiras. Entonces, si las farmacias no logran obtener los farmacéuticos, los drogueros, o sea, la Asociación Nacional de Droguerías, nos ha cuestionado de que no pueden traer los insumos porque el Banco Central no les autoriza las compras que tienen que tener con sus proveedores. Uno, los supermercados nos dicen, bueno, si nosotros no nos dan a las divisas, no podemos traer los productos del exterior. En el exterior tengo que pagarlo en efectivo. Y eso se paga en efectivo en dólares. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir en el futuro? Si siguen con este mismo procedimiento, es que va a haber desabastecimiento de esos productos. Eso es lo que tenemos que ver y prever que no exista. ¿Por qué? Si no vamos a estar igual que como ocurrió en Venezuela, que en Venezuela los estantes estaban vacíos. ¿Por qué? Porque no había disponibilidad para poder comprar los productos. Eso es lo que lo puede ocurrir en Honduras. Y eso es lo que estamos haciendo el llamado de atención. ¿A eso nos conducen? Bueno, nosotros esperamos que no, pero las señales están puestas así, de la misma manera que ocurrió en Venezuela, de la misma manera que ocurrió, bueno, no quiero mencionar el otro nombre del que menciona, que dicen que debe ser el mejor país del mundo, que es Cuba, pero así inició. Yo quiero mencionar y agregar algo. Otro elemento también, aparte del desabastecimiento al que nos están llevando este tipo de decisiones, es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Argentina ahorita. Tener un tipo de cambio paralelo. Hoy, lastimosamente, las empresas no pueden acudir a ese mercado. Entonces recurren. Pero hoy hay un mercado negro de divisas que no existía desde los 2000, bueno, desde los 90, creo, en Honduras. Y lo que les está diciendo hoy, por ejemplo, yo quería comprar $100 la semana pasada, pero yo tengo ahorro en dólares o cuando puedo, y no hay dólares en el sistema financiero. No puedo comprar $100. ¿Qué hace el ciudadano que necesita viajar o que quiere comprar los dólares? Tranquilamente en San Pedro Sula y en Choluteca hay un mercado negro de divisas que usted va a una casa de empeño, usted va al centro y usted puede conseguir dólares incluso más baratos de lo que lo tiene actualmente el Banco Central. Estamos incentivando el mercado negro de divisas y muy probablemente esos dólares no provienen de la economía formal, ¿no? Señores, estoy muy agradecido con su presencia con nosotros en nuestro plató. A manera de conclusión, después de este planteamiento, licenciado Cafati, que el sector privado le ha hecho al gobierno,
para generar empleo, para una política de generación de empleo, ¿qué esperan? Bueno, nosotros esperamos, así como desde Alemania hasta China, poder trabajar con el gobierno. No ha habido un tan solo país en el mundo que se haya desarrollado sin la ayuda y sin el trabajo conjunto del sector privado. Aquí no estamos nosotros velando porque en la mesa se sientan únicamente dos sectores, sino nos sentemos, como mencionó don Armando, todos para construir este plan de nación. La misma pregunta para usted, don Armando, ¿qué esperan? Y con el agregado de qué creen que va a ocurrir. Bueno, nosotros creemos que y esperamos que, igual que como lo dijo don Rodolfo Pastor, lograr sentarse gobierno, pero mandar las personas que van a dialogar realmente y tratar de resolver los problemas de parte del gobierno, señalar quiénes van a ser representantes de la sociedad civil, quiénes van a ser representantes de la academia, de las iglesias y del sector privado. Nosotros no, usted no va a escuchar que diga el COE va a mandar a fulano, no, nosotros tomamos una decisión a través de las organizaciones y las organizaciones son las que van a tomar la determinación de quiénes son los que van a ir al diálogo. Déjeme una respuesta de 30 segundos sobre esta inquietud que quiero plantearle, don Armando, para no desaprovechar su presencia aquí. ¿Cómo recibe el sector privado, el inversionista, el que trabaja, el que se esfuerza todos los días por producir en Honduras, esa prematura y precipitada carrera electoral impulsada desde la misma presidencia de la República, ahora cuando apenas se lleva el 50% del gobierno? Eso solamente es para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales. ¿Cómo es posible que van a iniciar si la carrera electoral supuestamente comienza en septiembre de este año? Ni siquiera se ha convocado a Ni elecciones. siquiera se ha convocado y ya salieron Eso es para desviar la atención y para tenerlo en el juego de que si este candidato es bueno, si el otro candidato es malo. ¿Cuándo arriarán la bandera negra? Cuando nos llamen seriamente a conversar sobre el empleo y los otros temas del país. Señores, les agradezco mucho, les deseo un buen día. Gracias por sus aportes valiosos para nuestra audiencia. Gracias. Don Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y don Alejandro Capati, oficial de política económica de la misma institución gremial de los empresarios, han planteado aquí todo lo que tiene que ver con la argumentación del COEP para generar un pacto por el empleo. A todos, gracias. Adiós.